Y pues desafortunadamente tuvimos un accidente de tránsito en una moto, nos caímos de un puente de aproximadamente 9 metros de altura. Tuve unos daños irreversibles a mi columna, me fracturé la columna. Más o menos fue a las 3:30 de la mañana, fui remitido con los bomberos de Cerrito para Cali, el cual ya desperté fue como a las 12 horas y me encontré fue ya en urgencia. Hey mi gente, bienvenidos a un capítulo más de Al Natural, un relato sin filtros. Hoy tenemos a un súper invitado, una persona que nos va a hablar de su experiencia, de su vida, una persona que tuvo un suceso que marcó trascendentalmente su vida, el cual tiene un antes y un después. Y hoy nos va a compartir todas sus experiencias. Hoy quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Javier Gironza desde Rosso, que nos acompaña el día de hoy. Javier, bienvenido, mi hermano. Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación a este maravilloso proyecto que tiene aquí el amigo, el cual invito a todas las personas que lo sigan, donde va a relatar grandes historias que, como todo ser humano, tenemos algo que contar en la vida. Oiga, Javier, para nosotros es un honor tenerte hoy aquí en Al Gracias. Natural. Un espacio donde, mi hermano, es libre, podemos compartir, podemos tertuliar y hablar de todo un poco. Sí, claro, correcto. Así que, mi hermano, bienvenido nuevamente y vamos a hablar un poco de tu historia. Dale, muchas gracias. Javier, ¿de dónde es Javier? Bueno, yo llevo hace 24 años en Rosso. Yo vivo en Rosso hace 24 años. Nací en el departamento del Huila. De ahí me trasladé con mi familia. Duré hasta los 10 años en el departamento del Cauca, un lugar muy bonito, el cual aprovecho para darle un fuerte saludo a toda mi familia y amigos. Y pues contarles mi historia. Llegaste del Huila al Cauca. Sí, correcto. Del Cauca a Rosso. Sí, en el Cauca nada más viví 10 años. 10 años. Sí, en Rosso llevo 24 años. ¿Y eso cómo llegaste a Rosso? Por parte de mis abuelos. Ellos primero vinieron a Rosso y luego con los años, por cuestiones de violencia también, llegamos a parar a Rosso, un hermoso pueblo. Llegaron desplazados. Si es por violencia, llegan desplazados, ¿cierto? ¿O qué? Más o menos. Pues digamos que en sí desplazado no, pero se vivía mucha violencia en ese tiempo también, como se está viviendo actualmente ahora. Y a raíz de eso, pero esa violencia fue en el Huila, y ahí salieron al Cauca, y el Cauca, debido a eso, sí, correcto. buscando las oportunidades, llegaron mis abuelos y ya luego, pues, con el tiempo llegamos nosotros a la casa de mis abuelos. 25 años en Rosso. Sí, señor. ¿Qué tal Rosso? Rosso, un pueblito muy chévere, gente agradable, como toda parte. Un clima espectacular, es muy agradable para vivir. Chévere. De Rosso hemos ido a disfrutar al parque en Rosso. Tiene sitios espectaculares. Ahora que fuimos también por hacer el recorrido, que fuimos hasta la casa de Javier, también pudimos apreciar unos sitios muy bonitos. Sí, hay unas partes muy, muy bonitas y para visitar. Qué chévere, hombre. Tenemos que ir a Rosso, muchachos, de nuevo. Sí, sí. Por allá tenemos que ir a piscinear, a pasarla rico y a compartir pues, con toda la gente de Rosso. Por ahí derecho invitamos a Javier también, hombre, a pasarla rico. ¿Qué tal les pareció a Rosso, muchachos? Chimba. Oiga, lo que dice el otro, que chimba. ¿Qué tal, John? Cholao. Ahorita que vamos de regreso a Rosso, paradita técnica, cholao y demás. Oiga, pasarla rico. Vamos a Rosso a pasarla rico. Tradicional, como siempre, por su rumba, los lunes en Rosso. Sí, no sé ahora, pero los lunes en Rosso siempre ha tenido esa fama de que uno va a Rosso y los lunes de remate, ¿no? Traguito, sí, claro. ¿Todavía estamos los lunes o ya no? ¿O mermó? Ya ha mermado un poco. Porque esa era la tradición. Sí, esa era la tradición más que todo en el pueblo, en Rosso. El lunes de zapatero. El lunes de desenguayabe, como se dice. Y algunos le dicen de zapatero. Sí, claro. ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo es tu vida en Rosso? En ese momento, ¿cómo era tu vida en Rosso, Javier, cuando llegaste a Rosso hace 25 años? Pues era un pueblo que apenas estaba comenzándose a desarrollar. En sí, en ese tiempo se usaban, no como ahora, que la mayoría de gente tiene su moto. En ese tiempo se usaba mucho la bicicleta. Era un pueblito muy tranquilo.
donde habían pues obviamente habitantes, pero no tan desarrollado como está actualmente. Ahora ya está súper grande Sí, un pueblo y sigue en bien, su lucha por ser municipio, ¿no? sí, sigue en la lucha por ser municipio, en ese proceso se encuentra. En ese proceso se encuentra. Javier, hablemos un poco, hablamos de que llegaste del Huila al Cauca, Rosso, 25 años en Rosso, amistades, eh, ¿cómo fue ya, digamos, el desarrollo en Rosso antes de que lleguemos a ese punto, pues, que queremos llegar? Eh, terminé mi primaria, porque nomás estudié hasta quinto de primaria. Sí, Me gustaba bastante el estudio, pero pues no se me dio como la oportunidad pues de estudiar. Estudié nada más cuarto y terminé 2 años en terminar la primaria. Y luego de ahí me enfoqué, fue como en trabajar, porque me di cuenta pues que mi mamá es madre soltera. Entonces al mirar las necesidades de mi mamá y todo eso, me dediqué a trabajar y no volví a estudiar. hasta quinto, de ahí para Hasta allá quinto a nada más. laborar, Sí, a solamente generar a ingresos, generar ingresos. pensando en esa mamá. Sí, claro. Oh, qué bacano, qué bonito. Algunos dirán, pero hasta quinto y de ahí para allá, ¿qué? ¿Por qué? Pero nadie sabe a veces las necesidades, las carencias que surgen en los Sí, hogares sí, y que a uno correcto. como hijo le toca como coger Asumir, esas riendas, ayudar, ¿no? sí, ayudar, obviamente. Igual, obviamente el estudio es muy necesario, pero el mejor estudio para mí es el de la vida, el de diario vivir. Todo lo que aprendemos cada día, eso es lo que uno aprende. Hay que ser muy objetivos y muy Y claros. muy claro y muy contundente en las cosas que hagamos. Sí, señor. Ya viene, digamos, viene tu juventud, adolescencia, los amigos, las rumbas. ¿Cómo era ese momento, esa etapa de Javier? Pues fue una etapa que di muchos dolores de cabeza, Sí. como todo adolescente, porque pues yo creo que todos pasamos por esas etapas y llega un momento que como que uno toma conciencia o le pasa algo, como me pasó a mí, que le hace aterrizar, como se dice, de mirar la vida diferente, ¿me entendés? Era un pelado que obviamente el único vicio que tenía era salir a bailar, era muy responsable, trabajaba y todo eso hasta que surgió lo de mi accidente. Y pues fue algo muy, muy drástico, pero pues gracias a Dios lo supe superar 2010, ¿no? en el 2010. ¿Qué sucedió ese 2010? Bueno, había llegado, yo soy del Huila, como le digo, nací en el Huila. En ese tiempo duré como 4 meses donde un tío, entonces llevaba aproximadamente 3 días de haber llegado. Y me dio por ese día irme a tomar unas cervezas con un Pero tío. habías ido de visita, o sea, ya estabas en Rosso. Sí, correcto. Fuiste a visitar y regresaste. Sí, Y regresé otra llevas vez de 3 días nuevo. de haber regresado de nuevo a Rosso. Regresaba de nuevo a Ok. Rosso. Y te dio por tomarte tus tragos. Sí, me tomé las primeras 3 cervezas, pero antes de eso yo tenía una moto, cual en esa ocasión, en el día, se me dañó como 3 veces y las 3 veces yo la hice reparar, pero no tiré como a captar que la vida o el destino me estaba como dando una... O sea, entremos en contexto. Llega ese día, 2010, Sí, correcto. el día en que te ocurre lo del accidente. Decidiste, te tomaste tus cervezas, ibas para otro lado y en ese momento la moto te falla. ¿Qué tantas cosas pasaron en ese momento? Sí, la moto tuvo unas fallas eléctricas, yo la hice arreglar. Al llegar la tarde me regresé para la casa, guardé la moto y salí en la moto con un amigo, en el cual fue la que me accidenté. Y también la moto comenzó a fallar, era como el destino dándome un pare a la situación. Cuando yo llego al parque me hice un tío con unos amigos que se encontraban ya en Cerrito. Sí. Entonces, obviamente estando allá, yo me fui atrás de ellos y llegué allá y pues obviamente estuvimos en una fiesta y todo eso. Salimos a las 3:30 de la mañana, que fue mi accidente, y pues desafortunadamente tuvimos un accidente de tránsito en una moto, nos caímos de un puente de aproximadamente 9 metros de altura. Eh, Obviamente tuve unos daños irreversibles a mi columna, me fracturé la columna, entonces más o menos fue a las 3:30 de la mañana, fui remitido con los bomberos de Cerrito para Cali.
el cual ya desperté fue como a las 12 horas y me encontré fue ya en urgencia, O sea, eso fue ya viniendo de Cerrito a de Rosa. regreso para la casa hacia la madrugada. Ahí donde ustedes tienen alguna falla, ¿qué sucedió en ese momento? Pues falla en sí no, nos caímos, nos desviamos como en la carretera al desagüe que hay, Sí, de medio de los dos puentes, y ajá. caímos al vacío. Eso los mandó al vacío. Sí, correcto. Te ocasionó varias lesiones, la principal, la de la columna. ¿Cuál fue el diagnóstico que te dieron? Tuve una fractura a nivel de la columna T9, T10, totalmente fractura completa, el cual pues obviamente, como te cuento, me desperté en urgencias en Cali, en el universitario. Fue como el momento pues más duro que he tenido en la vida. Al enterarme, pues el médico me dice, qué bueno que ha despertado porque pues la verdad necesitamos que nos firme un papel para poderle hacer para poderle colocar medicamentos porque estaba súper hinchado, no Sí, tenía pues venas visibles para en sí poderme canalizar. Entonces me dice el médico que no me quitara un cuello ortopédico que yo tenía, que porque me había fracturado la columna, pero pues yo nunca entendí, le tiré como esa sensación de los pies, ¿me entiendes? Me quité el cuello ortopédico y me dice el doctor, pues gracias a Dios no te fracturaste el cuello. Pero ahí fue donde vino lo más crítico, lo más duro, como te digo, que yo he enfrentado. Pues he enfrentado muchas cosas, pero eso fue como el día el momento más el momento difícil. más difícil. Sin anestesia, como se dice, me lo dijo fue así. Tú nunca vas a volver a caminar porque te fracturaste la columna, ¿me entiendes? Entonces en ese momento yo tiré a reaccionar mis pies y sentí un vacío, No no me respondieron. respondieron y obviamente entré en pánico, me dio por llorar, me intenté sentar, pues obviamente no me dejaban porque pues si en el momento de sentarme mi columna pues partía, me doblaba. Ah, Entonces duré como 3 días, cada rato me daba por llorar, entré en depresión, obviamente es una parte donde yo creo que es una cosa muy, muy dura. Y después de esos 3 días tomé como ya, fui como analizando las cosas porque pues igual el tiempo ya no se puede devolver. pero Javier, cuando decís que te cogen a quemarropa y te dicen las piernas, no más, No más ya. ¿qué se te viene de una a la mente en ese instante? ¿Qué pasa por la mente? Pues mira, en ese momento entra uno en depresión, Sí, en decepción de la vida, de pronto echarse la culpa a uno, así como te digo, todo en la vida hay que saberlo asimilar, ¿me entiendes? Pero yo en ese momento sí entré en tristeza, me dio por llorar, obviamente el dolor también, porque estaba totalmente hinchado mi cuerpo. A medida que pasaron los días, pues ya fui como asimilando las cosas y pensando en las cosas, comencé a preguntarle a las enfermeras, a los doctores, que cómo era mi síntoma y todo eso, pero pues siempre era que el tiempo que llevaba ahí en el hospital era muy poco, pero los exámenes que me habían hecho pues siempre tiraban un diagnóstico que era estar en una silla de ruedas, quedar parapléjico. o sea, es un momento difícil. Yo podría decir, a mí me hicieron una cirugía en un testículo, lo cual me aplicaron la raquidia, que es que lo duermen a uno de la cintura hacia abajo. Hacia abajo, correcto. Cuando yo estaba en la camilla normal, yo me sentía normal, pero en ese momento que yo estaba en la camilla me llega el mensaje, o sea, llega a mi mente enviar el mensaje a las piernas. Cuando yo voy a enviar ese mensaje a las piernas, No se siente, no sé si, o sea, no no responde. responde Y en correcto. ese momento, que era algo normal, que era pasajero, yo vi que era una situación compleja. Yo dije, Dios mío, qué sensación tan extraña, porque es como sentir un peso en el cuerpo el cual uno no puede dominar. Y sentí algo como un vacío interno al ver que Correcto, una parte de mí no no la responde. podía dominar Ujú. mentalmente, no respondía a ese mensaje. Qué difícil ese momento, ¿no? Sí, es una situación muy, muy difícil, muy compleja. Y ya llegó el tiempo en que, ya como te digo, es un proceso. Viene la decepción, depresión, tristeza, pero yo poco a poco fui como asimilando el tema y ya llega un momento que ya es la resignación, que ya no se puede hacer nada, no se puede volver el tiempo. Entonces es aceptar las cosas, tal y como está uno.
¿Qué te llevó o digamos qué proceso hiciste para llegar a ese momento de decir, bueno, esto no me va a limitar, esto no va conmigo, llego hasta aquí y de aquí mi vida tiene un cambio y lo voy a mirar de forma positiva? ¿Qué te llevó a eso? ¿Qué hiciste para tener ese cambio de chip, de volverlo negativo en forma positiva? En mi familia, porque pues obviamente si uno sufre, también la familia, obviamente, mi mamá, mis hermanos, entonces igual yo también no tenía guardadas las esperanzas del día que me operaran volver a caminar, o un milagro de Dios, como se dice, Dios ante todo está primero Dios. Pero entonces yo dije, ya no puedo volver el tiempo, lo único que puedo hacer es asimilar las cosas, como dice, ponerle el pecho a la vida y seguir la vida adelante. Igual es un aprendizaje cada día y pues gracias a Dios aquí vamos. Habló algo bonito, Javier, cuando se nombra a Dios, a mí me parece algo maravilloso. Y volviendo a ese momento donde, digamos, podemos llamarlo Dios, que te mostraba con esos obstáculos antes de sucederte el accidente, que a veces uno es como que hace caso omiso de esas situaciones, de esas, como esas alertas que le envían a uno, bueno, como que pendiente, no te conviene. ¿Qué mensaje le podemos enviar a esos jóvenes que quizá cree que no es posible que les pase, que quizá van de frente ante cualquier situación y a veces no atienden a ese llamado de emergencia que como que la vida, el destino les pone, pero a veces como que nosotros los hacemos a un lado, no me interesa y voy de frente? ¿Qué mensaje le podemos dar, Javier, hoy por hoy, que la sociedad está como en otro mundo? ¿Qué le podemos decir a los jóvenes, a la gente? Bueno, como les cuento, en mi caso, ese día me pasaron tantas cosas y como el destino, llamémoslo como tú dices, Dios ante primero las cosas, colocándole como una pausa, que no uno haga las cosas, pero pues en el momento uno no pone caso, no hace caso a lo que le sucede. Entonces, eh, como te digo, a la juventud de hoy en día, escuchar los consejos de amigos, de la familia, por lo menos a mí me decían, no salgan en esa moto, uno mezclar, como dice, el trago y la gasolina no es cosa que se debe hacer, pero en la juventud uno como que sí, pierde, hace caso omiso a los consejos, de pronto, entonces es muy bueno escuchar los consejos porque pues desafortunado como tú lo dices, la juventud hoy en día vivimos como dicen una burbuja, en una vida que vivimos es como lo que vimos, miramos en las redes sociales, que todo es de drogas, alcohol, etcétera, tantas cosas que se pueden hacer, pero es algo que en sí nos está haciendo un daño y cuando nosotros pensamos que la vida es para uno mantener así gozando, ¿me entiendes? Derrochando la plata que uno se gana. Pero pues la vida a uno le cambia en un segundo, como me En pasó a un mí. instante. Y ahí es donde nos lleva como a aterrizar y a pensar, pero ya es demasiado tarde, ¿me entiendes? Yo tengo la historia hace pocos días de una persona conocida, la cual él quedó marcado porque le pasó un suceso que afortunadamente salió bien librado. Él fue a sacar su carro, eso fue ahorita en diciembre. La mamá se levantó y le dijo, mijo, no se vaya a ir por allá a andar. Más bien, si quiere tomarse unos tragos, tómeselo aquí con sus amigos, aquí en el pueblo. Ese día, el muchacho había jugado toda la tarde y hacía mucho tiempo no tenía actividad física. Aparte que trabaja de lunes a domingo, le anexó la actividad física, estaba trasnochado, con tragos encima. Cuando él se fue a subir al carro, para sacarlo del parqueadero, dice él que él se sentó en el carro y las palabras que le dijo la mamá le taladraron. O sea, le quedó como sonando, como ese eco de no te vas. Se fue. Desafortunadamente, ya regresando, creemos que fue un microsueño, sumado a todo lo que él había hecho en el día, terminó estrellándose contra un poste
Cuando él reacciona, eh, siempre lo mirábamos y él quedó como en el limbo, en un limbo, donde solo tenía en la cabeza esa frase de la mamá, esa frase de la mamá. Y cuando uno lograba hablar con él, decía, es que no escuché a mi mamá, no escuché a mi mamá. Y era como que quedó como con ese trauma de momento de que no hizo caso, de que había esa mamá que le estaba previniendo de lo que le iba a suceder, que son los ángeles que nosotros hablamos, que Dios siempre pone en el camino, pero que hacemos caso omiso en No hacemos ocasiones caso omiso en ocasiones, sí, es verdad. y nos dejamos llevar por el instinto de la rumba, por lo que acabas de decir, de que uno cree que a uno no le va a pasar, pero en un solo segundo la vida voltea. Sí, le da un giro 90 grados a uno y es donde, como me pasó a mí. Pero pues como te digo, uno nunca de pronto piensa en eso, ¿no? Yo que voy a estar en algún día en una silla de ruedas o no puede estar uno, a un familiar, un amigo. Es algo muy, muy complejo y muy difícil, pero pues todo es saberlo asimilar. Después de este proceso, Javier, cuando ya lo asimilas, cuando ya regresas a tu casa, donde ya nada es normal, todo cambia, y quizá hay muchas personas que en este momento están en ese proceso, quizá muchos en este momento están en una clínica a raíz de un accidente o cualquier circunstancia y quizá van a quedar en esta condición y no saben qué hacer. Quizá muchos en este momento también en su cabeza están pasando cantidad de cosas que, digamos, lo que más rápido llega a una mente es el querer acabar con su vida. ¿Qué le podemos decir a esa gente? ¿Cómo fue ya de ahí para allá cuando regresas a tu casa? ¿Cómo fue ese día a día? ¿Cómo fue sobrellevar ya ese cambio, ese hábito de vida? Porque muchos no saben cómo confrontarlo después de que salen de una clínica. Pues primero que todo es el apoyo familiar, de amigos, de la familia, obviamente. Es complejo, porque en el momento cuando yo me accidenté fue en noviembre, me dieron salida el 23 de noviembre, ya el otro día era 24, entonces obviamente mm, en mi familia siempre hay un tío que es el que le gusta decorar la casa y todo eso, nosotros vivimos, y estaba toda la familia reunida, entonces ellos no querían hacer como nada, ¿me entiendes? Estaba Sí. como apagada la Navidad, entonces yo le dije, no, normal, hagan como que yo, normal, ¿sí me entiendes? Me sentí yo como más, me sentí como incómodo porque pues, o sea, que de pronto por mi culpa se pueda a dañar ese bonito Momento, momento, entonces normal. Y lo chévere fue que mi familia me siguió tratando normal, ¿me entiendes? Sin pesar, sin lástima. Eso lo ayuda mucho a uno a poder seguir el proceso. Y pues de pronto a las personas que en este momento están afrontando una situación a la mía, como te acabé de mencionar, es muy difícil, pero nada en la vida es imposible de salir. Como le digo, los primeros días obviamente es normal, te deprimes en cualquier momento, te da por ganas de llorar, que es algo como involuntario, ¿me entiendes? ajá. Te da mucha tristeza, pero a mí lo que me llevó a salir adelante fue como reflexionar, ¿me entiendes? Ya como te digo, en el momento no se puede hacer nada. Lo que hay que tratar es de salir adelante. Por lo menos yo llegar a mi casa obviamente fue muy duro, porque al darme cuenta de lo que yo hacía antes, que ahora no, de pronto no lo iba a hacer, pero de otra manera, de otra forma. Entonces, pues para las personas siempre tener la fe en Dios por delante y meterle ánimos a la vida, de seguir adelante, de que el hecho de estar en una silla de ruedas no quiere decir que nuestras vidas acaben, que termine. Ya, Siempre ya puede es como, salir uno como adelante. mirar la vida desde otro punto, y volverla, digamos, volverla como más hacia nosotros, ¿ya? Porque tu experiencia es una experiencia muy bonita. O sea, hoy por hoy tenemos un gran relato de Javier Gironza, un gran ser humano que nos está contando toda su experiencia desde el momento del accidente hasta hoy, y el cual nos va a hablar también de algo maravilloso, porque él supo revertir, supo ver la vida de forma positiva después de tener este
incidente que marcó tanto la vida, pero que en cierta forma podemos decir que también te cambió ese pensamiento de forma positiva y hoy por hoy realizas muchas cosas. Hoy por hoy sos un gran referente, no solo de Rosso, sino de muchas personas que te siguen en tus redes sociales, las cuales aprovecho en este momento, Javier, porque es bien importante, las personas que quieran conocer un poco más a fondo de Javier Gironza, eh, ¿dónde te pueden seguir? Tus redes sociales. En Facebook eh, aparezco como Javier Gironza, en Instagram, en TikTok también. Eh, las redes sociales en este momento apenas estoy comenzando como de subir videos, porque todo lo que yo hago, eh, subo los videos como para que le llegue al menos a una sola persona que mire lo que yo hago, que esté en una situación igual a la mía o peor, eh, a salir adelante, que a pesar de yo estar en una silla de ruedas, como te digo, la vida continúa, se pueden hacer muchas cosas. Javier, estudio, yo sé que has estudiado, te preparaste después de tener el accidente. Sí, correcto. ¿Qué estudiaste? ¿Qué te dedicaste? ¿Qué cursos hiciste? Bueno, duré 2 años y medio postrada prácticamente en mi casa. Sí, Primero fue el dominio de la silla de ruedas, porque es algo que uno no está acostumbrado, obviamente. Ya como a los 3 años y medio, una tía me inscribió en el SENA, peluquería. ajá. Entonces hice el curso de peluquería, duré 4 meses estudiando, el cual eran 50 mujeres y 2 hombres, y al último terminé yo solamente de hombre y pues yo era El único. el único. Entonces aprendí peluquería, mm, no la ejerzo en sí, pero sí de vez en cuando me gusta Tirarte los cortes. tirarme los cortes. Y después estudié diseño gráfico, también en el SENA, y de ahí me enfoqué como a hacer cosas de bisutería, artesanías en Guadua, pintar, me gusta bastante pintar, dibujar, he hecho murales con Qué amigos. bacano. Y pues todo eso conlleva que tú salgas cada día de esa zona de confort. Yo creo que eso es lo que nos mata a nosotros, a las personas en silla de ruedas. De que, como te digo, el hecho de estar en una silla de ruedas no es sinónimo que la vida Te llegó hasta que ahí. llegó hasta ahí, que hasta ahí todo se acaba, no. Es salir de la zona de confort, salir de conocer nuevas amistades, conocer nuevos lugares, Es como romper esas barreras, romper ¿no? el hielo, como se dice, porque pues el estar en una silla de ruedas hay muchos obstáculos. Cada día tienes que ser consciente de que se te van a presentar algo que te va a impedir, pero pues no es algo que te vaya a detener para siempre, ¿me entiendes? Entonces siempre hay que buscar como relacionarse otra vez de nuevo, porque pues no quedarse, como se dice, postrado en una cama, porque Y también hay que ser muy fuerte, Javier, porque en esta sociedad, hoy por hoy también encontramos muchas personas que son como ajenos, ¿no? sí, Como que, desafortunadamente sí, son ajenos a la situación. Porque pues como comentamos anteriormente, de pronto pensamos que en algún momento, o sea, la vida es eterna o no nos va a pasar nada, pero desafortunadamente, obviamente, no le deseo lo que me pasó a mí, a nadie, ojalá en la vida, sí me entiendes, porque es algo muy duro. Eh, de pronto yo lo supe asimilar, pero hay personas que de pronto se deprimen. Si se deprime una persona que lo tiene todo, tiene un buen trabajo y se queja que porque le toca trabajar mucho, tiene una mujer, una esposa, unos hijos, bueno, etcétera, todo ajá, lo que Dios nos da en la vida y nos aporta a la vida, y todos los días nos quejamos de algo. Levantarse con, como se dice, con mal genio. No, yo gracias a Dios no sé qué, o no sé en el momento, como te digo, los primeros días obviamente entré en depresión, en tristeza, pero fueron como 15 días nada más. Y yo soy una persona que normal todos los días, así como estamos hablando aquí, soy en todo lado. es que cada vez aprendemos más que la palabra discapacidad no es la correcta, porque Sí, no define en sí a la persona como tal, por su condición. sí, te cuento algo. Cuando, después de mi accidente, tenía 23 sesiones con la psicóloga en el universitario, el cual fui con la primera. Me hizo obviamente una pequeña como entrevista,
me preguntó pues, lo de mi accidente y todo, y me dijo que al mes regresara. Entonces yo al mes regresé, pero tenía que escribir todo lo que yo hacía en el día, cómo era mi vida. Y obviamente al momento de la cita, ella tuvimos una charla y ella me preguntó, yo te veo bien, pero el único problema es que tú no aceptas que estás en una condición de discapacidad. Entonces yo como que, uy. Entonces le dije, qué pena, yo sé que usted es la profesional en el tema, pero pues le voy a dar algo, le doy mi opinión personal. Yo he leído, en ese tiempo pues obviamente tenía mucho tiempo libre y me dio por leer unos libros de una escritora argentina que se llama María Teresa Forero, la cual le recomiendo a libros María Teresa Forero. una argentina. Es una escritora argentina y tiene muchos libros bacanos de superación, muchos libros que le aportan a la vida. Entonces, en un libro de esos dice personas con necesidades especiales o con habilidades diferentes. Entonces dijo, ¿cómo? Espérame un momento y fue llamar al psiquiatra, que el psiquiatra te sabe que es a otro Claro. nivel. Y estuvieron charlando como 10 minutos y llegaron y me dijeron, no, nosotros lo vemos bien, no lo queremos volver a ver en el hospital, al menos que sea por algo médico. Y de paso nos dejas el libro y el cuaderno que tú escribiste. Entonces yo, uy, o sea, como que... Y no volví a saber qué fue, pues, como te digo, volverme a llamar que de pronto para el psicólogo o algo. O sea, te les adelantaste en el Correcto. proceso. Sí, porque la palabra discapacidad de pronto las personas no tienen conocimiento de pronto que esa palabra, pues, a mí no me molesta que digan discapacidad o en muchos casos a mí me han dicho inválido, pero esas palabras como que, como que si me entiendes, no me causan un dolor, ¿me entiendes? Pero pues es como ponerle una barrera con esas Exacto. palabras a la persona. Se puede utilizar otra forma de reemplazar esas palabras. Es que automáticamente como que es como si la sociedad se partiera en dos. Es como que correcto, usted allá y como que nosotros acá. aislarlo, ¿sí me entiendes? Exacto. Entonces, pues de eso no creo que se trate, ¿me entiendes? Entonces sí es eso. Javier, 2010 sucedió esto. Sí, correcto. Lo superaste, ya te adaptaste a esta nueva vida. ¿Qué pasó en el 2024? Bueno, sí, aceptarlo es lo que nos hace que la vida continúe y cada logro que uno hace es como esa chispa que le da a uno a la vida. Yo por lo menos ahora amo mucho la vida, yo no desperdicio, tengo que estar muy enfermo para yo estar acostado. Yo me levanto tipo 5 de la mañana, obviamente no me levanto a esa hora, digamos, a hacer algo, pero ya Si estoy, te ya despertás, estoy despierto, comenzás. sí, correcta. Y siempre trato como de aprovechar el tiempo, ¿me entiendes? Porque pues es algo valioso que uno como que ya mira al pasado, por lo menos en mi caso, o sea, lo que uno vive y a veces desperdicia el tiempo en cosas que son vanas, que no tienen, y uno como que cambia ese pensamiento, ¿me entiendes? Entonces, si yo tengo algo que hacer, me levanto muy temprano, sea a soldar, a cortar, a diseñar, a pensar, por lo menos en las noches se me dan las grandes ideas y yo las plasmo, así sean un boceto ahí medio Pero hecho, luego y llevarlas. luego llevarlos Ya venimos a al hablar de desarrollo. esa parte fundamental tuya, que es la principal, tu fuerte. Pero tengo conocimiento de que tuviste crisis de salud, estuviste en una condición delicada cuando te preguntaba el 2024, porque creo que fue más o menos en esa fecha. Sí, ¿Qué te correcto. sucedió? Bueno, a raíz pues obviamente de un accidente como el que yo tuve, o mejor dicho, por decirte más claro, al estar en una silla de ruedas somos muy vulnerables a cualquier enfermedad, ¿me entiendes? Sí. Hay personas que me dicen, o amigos, oh, vos vivís una vida relajada, sentado, pero uy, yo o sea, como que, ¿Cuántos tornillos tenés en tu espalda, en tu columna? tengo 27 tornillos y 3 barras, las cuales me permiten estar sentado. Si no me hubiese operado, no estaba aquí. Yo creo que eso fue la única opción 27 tornillos. 27, mera ferretería ahí. Imagínense. O sea, Sí, ¿cuál vida suave? No, relajado, uno con 27 tornillos y 3 barras. sí, 3 barras que Imagínate. me sostienen. Si no, no pudiese Son tu eje. sentar. Si es un eje, prácticamente el 85% de mi columna está reconstruida con tornillos. Pero pues era la única opción, ¿no? No había más salida.
Y con ¿Y qué te sucede a raíz de estar pues de la silla de ruedas? Que me dices que estar en silla de ruedas conlleva a ser sí, muy, como, digamos, a tener dichas enfermedades, o ser como decimos nosotros literalmente muy dulce. sí. Por lo menos en mi caso me gusta averiguar mucho en internet, aprovechar el internet o preguntarle a los médicos, pero más que todo es por internet, buscar eh, qué enfermedades podemos desarrollar a estar en base en una silla de ruedas. Por lo menos se puede uno, de mucho tiempo estar sentado, se puede pelar, eh, sufre de descalcificación, de circulación, puede sufrir de algún órgano, ¿sí me entiendes? Eh, Te cansan mucho, tienes que utilizar un cojín adecuado. Es una nueva vía a la cual que tienes que uno, como cuando Adaptarse. compras un carro, si tú no sabes nada de mecánica, tienes que aprender. Es algo parecido, ¿me entiendes? Y comencé a investigar hasta que pues en el diario vivir uno se va dando cuenta qué puede hacer para mejorar esto o aquello, ¿me entiendes? Ese momento de tu vida donde tu familia, amigos, los más cercanos decían, ya no hay nada que hacer, creemos que a Javier Ironza ya esto es lo último. ¿Qué pasó ahí? Sí, obviamente como ahora a raíz de estar en una silla de ruedas, eh, como que llevé que más o menos unos 5 años, el cual mantenía constante en el hospital, que por fiebre, por infecciones, y en sí iba al hospital y me daban salida, duraba 1 o 2 días hospitalizado y me daban salida, llegaba a mi casa, duraba unos días bien, otros días así, mantenía. Hasta que en los 5 años adquirí una bacteria Sí. por una pequeña Los cinco fractura. años después del accidente. Sí, eh, recogí una bacteria, no sé si fue en el hospital, tuve una fractura en la cadera, en el cual tuve una fractura en la cadera, me caí y pues obviamente me fracturé y estuve hospitalizado. Usted sabe que en los hospitales hay muchas bacterias, así a Sí. pesar de Corre que ese riesgo. corre el riesgo y los hospitales en sí no están adecuados para uno. ¿Sí me entiendes? Entonces adquirí una bacteria, la cual en esos 5 años me vino trabajando y pues obviamente al no sentir mis pies no tenía esa sensación como de saber de en qué parte me estaba doliendo, qué parte estaba Claro. afectando mi cuerpo. Y a raíz de eso, ahora entrando al 2024, en noviembre, siéndote exactamente, comencé a sentirme mal, eh, con escalofríos, fiebre 32, imagínate. Y yo, Fuerte. si la última que tuve, me remitieron de Rosso para Palmira. Me dijo el médico que era una infección, pero en esos 5 años yo iba al médico y nunca llegaron a darme como Sí, como diagnóstico. el diagnóstico, ¿me entiendes? No pasaba más de ahí. Entonces, obviamente, solamente hubo un médico, la primera vez que yo fui, me dice, tú tienes como descalcificados los huesos, o puede ser osteoporosis o porque tienes muy descalcificados los huesos, entonces, pero no es nada grave. Entonces, obviamente no le echo la culpa al médico, ¿no? Claro. Pero entonces él me hubiese dicho, haz un examen a fondo y yo seguí mi vida normal. Y ahora, en noviembre, como te cuento, tuve una recaída fatal. Yo he tenido recaídas en cuestión de salud, por lo menos el COVID, a mí me dio casi me muero con el COVID. Estuve aislado en una casa solo 15 días, que hubo una noche que me senté porque sudaba demasiado y era tipo 3 de la mañana más o menos. Y dije, más no Sí. aguanto, yo me voy a morir. Uf. Y estaba solo, Qué aislado, berraco. no podía respirar, estaba súper delgado porque lo que tomaba era líquido y líquido y líquido. Llamé a la EPS y me mandaron un examen para ver si tenía COVID y me llegó al mes de haberme curado. Me llegó al mes, me llegó al mes, ya me había curado, Esto imagínate. es esto es Sí, Colombia. desafortunadamente, sí, desafortunadamente llegó cuando yo estaba Ay, Dios prácticamente mío sano, santo. pero Imagínate. fue algo muy duro. Después de eso tuve una fractura, una fractura. Bueno, eso fue muy leve, me recuperé fácil, gracias a Dios. Entonces la infección con ese paso de los 5 años más o menos, no te sabría decir exacto, pero sí calculo más o menos 5 años, reventó la infección. Sí. A mí me dio osteomelitis, es una enfermedad que no tiene cura, se puede tratar.
Esa osteomielitis me jodió. ¿Qué es osteomelitis? Osteomelitis. Para que le expliquemos a los... Osteomelitis es una infección que le da a los huesos. Entonces puede ir por el torrente de sangre, por la sangre, por una herida, en las piscinas. Por lo menos ahora la muerte que tuvo, e inclusive estaba en silla de ruedas y se llamaba Javier. Y estuvo en silla de ruedas que se aplicó la eutanasia. La eutanasia. A él le dio osteomelitis. Y la osteomelitis le pasó a la otra enfermedad que no tengo conocimiento cuál fue. El hincha de Millonarios, ¿no? El hincha de Millonarios, y que en este momento hay otro hincha de Millonarios que está en el mismo proceso. Bueno, entonces esa bacteria es complicada, te llega a los huesos, imagínate, a mí en 5 años me fue trabajando y trabajando hasta que reventó. Usted sabe que el cuerpo en sí, lo que está mal, reacciona y tiene un límite. No tiene un límite y expulsa lo que no es de adentro, lo que está malo. Entonces, en noviembre me puse todo delicado, me mandaron a Palmira, tuve 8 días, me dieron salida, pero en esos 8 días que estuve, no pasaba que era una infección urinaria, solamente que era eso. Y ahí es donde viene ¿fue ahí o fue antes donde te dijeron que había la posibilidad de que te cortaran una pierna? Fue a raíz de eso. ¿Sí? Sí, obviamente, ya en diciembre llegué a mi casa, bueno, cuando me dieron salida, llegué a mi casa, eso fue en diciembre. Como los primeros días de diciembre, la pierna se me hinchó, morada. Sí. Me comenzó a dar escalofrío, fiebre alta. Como al tener esos tornillos, me daba escalofríos y era una cosa, yo lloraba del dolor. Comencé como a convulsionar, como a tener, como a no estar como en una nube, ¿me entiendes? Como dopado. A desvariar, como... Sí. Y fuera de eso me mandaron una cantidad de antibióticos que eso lo que hacía era bajarme la hemoglobina. Y la infección hacía lo mismo. Entonces ya la infección me reventó y ya fui a Palmira, al hospital otra vez. Todo un día sentado, mis pies estaban súper hinchados, tenía fatiga, no podía respirar bien y tenía la ficha 99. Todo el día me tocó esperar. O sea, en tu condición, supuestamente, entre comillas, hay prioridades hay prioridad para nosotros las personas en silla de ruedas, una embarazada, un adulto mayor y no. A lo último, o sea que eso es cuento, eso es carreta. Eso es carreta, eso se lo creen nomás los que mandan las cosas en los hospitales. Mi mamá al ver eso, que mi mamá siempre ha estado ahí, ella me acompañó, bueno, toda mi familia me ha acompañado, pero en ese caso, en ese día fui con mi mamá, mi hijo está así, necesito que me lo atiendan. Al ver tanto eso, que mi mamá insistía, me dieron paso a un médico por urgencia, el cual me tocó un médico. Desafortunadamente no hablo mal de los médicos, les agradezco porque gracias a ellos estoy aquí, pero como toda persona nadie somos perfectos. Me tocó un médico que era, entre comillas, era como cascarrabia, estaba de mal día, no sé, y la verdad fue algo como incómodo, ¿me entiendes? Bueno, ya me pasaron a rayos X y qué tales, y me hicieron radiografías, exámenes, pero los hospitales yo les cogí temor, porque la primera vez de mi accidente estuve 2 meses, entonces me dio algo como de tristeza otra vez estar en un hospital cuando me dice el médico, bueno, necesito hablar con usted y con su mamá, con su familiar, porque pues yo creo que te vas a tener que quedarte 6 meses hospitalizado. Y en diciembre, imagínate. 6 meses. Hola, pero todo te daba Sí, como en las mismas fechas, ¿no? como en las mismas fechas. Pues los diciembres, o sea, no sé, para mí son bacanos y todo eso, pero me traen como algo de pues lo de mi accidente, obviamente. Yo comparto y todo, pero siempre llevo... Te accidentaste en noviembre. En noviembre. Recaíste después de los 5 años. Sí. Después, después de ciertos años. Sí, ahora en diciembre. Recaíste otra vez noviembre, Sí. diciembre. Y cumplo años en noviembre. Cumpleaños Y cumplo años de accidentado precisamente también en noviembre. O sea, todo, Entonces es algo todo que ahí. se junta y a mí como que... Entonces el médico me dice, no, ya te hicimos radiografías. Y en el momento de las radiografías, pues yo fui con mi mamá. Vuelvo y te digo, los hospitales no están adecuados para nosotros. Desafortunadamente, el que los crea no piensa en Y debería, ¿no? Y debería. Debería ser prioridad. El Estado dice tener prioridad, pero es cuento. Entonces, al momento de la radiografía, me iban a subir en el planchón, que eso es totalmente metálico. Ajá. Y yo en una cosa dura no puedo, porque yo tengo esa cantidad de tornillos y al acostarme eso como que rosa, ¿me entiendes? Oh, Y al estar solo con mi mamá, desafortunadamente me caí. Para completar. Para completar. Y la infección lo que hace es debilitar los huesos. ¿Qué hace? Entonces ya me sacaron la radiografía, me hicieron un procedimiento, el cual
un jefe enfermero, la verdad, hizo un mal procedimiento. Me botó la última sangre que yo tenía, hermano. Ah, Nosotros como tenemos que tener la hemoglobina en 13, ajá. 12. Y yo en ese momento la tenía en 3. El mal procedimiento que me hicieron me quitó la última sangre que tenía, hermano. Y comenzó a darme fatiga. Llegó un médico de familia y me dice, no, hermano, usted hay que hacerle transfusión de sangre rápido. Pero antes de eso toca pues revisar los O sea que exámenes. estuviste al límite. Sí, obviamente, en la casa en 2 ocasiones, como dije, no daban un peso por mí porque era que estaba súper grave. E inclusive tuve como en ese momento de estar ahí acostado en mi cama, no podía dormir, en la noche sudaba demasiado. Uno en una mañana entrando a mi pieza, mi mamá estaba conmigo al lado, yo estaba despierto, totalmente despierto, pero de lo enfermo estaba como dopado, ¿me entiendes? Sí. Por no, ya llevaba días sin dormir, más los medicamentos, pero no sabíamos qué era. Entonces, yo miré entrando en mi cama, no sé si todo el mundo respeto cuál la forma de pensar, pero pues yo sí creo obviamente que existe la maldad, existe lo bueno, etcétera, ¿me Claro. entiendes? Entrando a mi cuarto, miré una sombra negra que nunca me olvido. Una sombra de una mujer, así digamos de cuenta como Una nosotros silueta. nos tienen relatada la muerte. Ajá. ¿Sí me entiendes? Lo único que me faltó fue ver El gancho. el gancho. Una persona totalmente vestida de negra. La cara blanca y el pelo súper largo y se iba acercando a mí y a mí y a mí y me privó Oh, prácticamente. se relató. Y, o sea, a mí nunca me había pasado eso. De pronto Fue yo en ese momento que estabas ya delicado, grave. delicado correctamente. Y mamá estaba en toda el borde de mi cama sentada. Sí. Mamá me estaba hablando, claro, en el momento que yo seguro comencé como a tratar de hablar, porque de una me privó esa cosa y para mí pues eso obviamente era la muerte, hermano, que me quería llevar a mí. Porque pues yo no le encuentro más explicación porque era algo todo de negro, la cara bien blanca o sea, no, Oye, pero aquí es un relato de esos, digamos, bien especiales, porque quizá uno escucha muchas cosas como paranormales y muchas cosas que a veces comentan, pero realmente, yo te lo puedo decir personalmente, es primera vez que tengo una persona a la cual estoy entrevistando que me relata desde su experiencia algo así. Y quizá me asombra mucho porque te digo, uno lo ha escuchado, digamos, en conversaciones o a veces en redes, pero ya escuchar el relato de una persona que lo ha vivido es algo que, asombra. sí, como te digo, yo no le encuentro más explicación. De pronto, era de pronto mi día, pero como digo, mi mamá estaba al lado mío, mi mamá es muy creyente, ella asiste a una iglesia, en la casa somos muy de fe en Dios, como toda persona, y en esos momentos pues mi familia estaba reunida, estaban orando por mí, mis amigos, Oh, y entonces se dio la vuelta y como dice, cogió la curva y no o volvió a sea, verla la más, sí, vencieron. pero fue algo que yo dije, uy, quieto, es como de verdad, o sea, era que yo estaba demasiado, o sea, como te cuento, no daban un peso por mí, porque la infección lo que hizo fue reventar en la parte izquierda de la cadera y expulsar los huesos partidos, expulsar los huesos, pequeños esquirlas de huesos. Y lo más triste Dios. no es que bueno, me estoy quejando de pronto sí de la pésima salud que tenemos ahora, y más en estos momentos, no le echo la culpa a los gobernantes ni nada, eso ya es cuestiones de las personas pues que manejan todo eso, que de pronto, como les digo, no Se caen volvieron negocio. sí, eso es, para que entrar en contexto, aquí nos Sí, quedamos, yo sí, creo, sí, eso se volvió negocio, sí, eso la salud no negocio. prima aquí. Y desafortunadamente, duré mes y medio, salí el 17 de noviembre, perdón, de enero, el 17 de enero salí. El de diciembre me dieron salida como para pasarlo en la casa, porque pues el aire acondicionado, como yo tengo tornillos, me afecta mucho. No, Dios mío santo. Era 2 buzos, una chaqueta, 3 cobijas Por el y frío. es por el frío. Pero en sí era la infección que también estaba haciendo lo suyo. Entonces un médico me dice, un veterano, un médico, te voy a dar salida para que estés en tu casa, pero en mi casa cuando me dieron salida, pues ahí fue lo que me llevó a la otra vez a urgencias. Ya no hubo nada que hacer, que me hicieron todo el proceso, exámenes, como te cuento, y ya la infección, como te digo, reventó. Y al estar hospitalizado,
Yo creo que una vocación de un doctor, de una enfermera, es prestar un servicio. Cualquier servicio que tú prestes, así sea vender en una tienda, tienes que hacerlo Claro, con un buen servicio, corazón, claro. con actitud, ¿me entiendes? Obviamente no digo, todas las personas no somos así, pero desafortunadamente los médicos me revisaban, sí, obviamente estás fracturado, listo, nada más, no pasa más de ahí. Pero ya, digamos, esa etapa llegó, la superaste, lo de la pierna, que te dijeron pues que te iban a cortar la pierna. En Sí, ese momento entraste, hablábamos que habías entrado, ahí sí te había dado la depresión. sí. Los pongo en contexto, a ver, o sea, a raíz de la infección hubieron fracturas, fémur y el acetábulo. Entonces no hay forma de operarme, ¿me entiendes? Ajá. Una, porque si me operan, la infección se puede ir al torrente sanguíneo, cae a los órganos y otra que pues yo no camino, ¿no? Entonces me dijo el Ajá. ortopedista que inclusive me tocó pagarlo particularmente porque en el hospital fue un problema para la cita y los mejores infectólogos se encuentran particular o bueno, pagué una cita con un ortopedista, me dice hermano, pero antes de eso, lo que tú me cuentas, en el hospital me comentaron, o sea, esa infección es tan complicada que hay que operar, raspar, hacer injertos. A mí me hablaban de ponerme una rótula en el fémur para Sí. reemplazar el fémur y parte del acetábulo. Pero entonces, como te comentaba anteriormente, los huesos míos no están tan... Al estar sentado en una silla de ruedas, se descalcifica, ¿sí me entiendes? Entonces no hay forma de atornillar, por decirlo así. Pierden resistencia. Pierden resistencia. Entonces yo dije, no, y más tornillos, más de los que tengo, va a quedar es como una ferretería, hermano. Entonces, no, no más, no. Entonces, el ortopedista me dice, sí, de pronto yo le digo, no, en el hospital me mencionaron que de pronto me cortaban mi pierna, porque es una parte donde pues, está despegada prácticamente. Entonces, para que la infección no continúe, hacen eso, ¿me entiendes? Entonces, pero igual, el diagnóstico que dieron fue, pues obviamente médicos, pero no que se enfocan como en mi caso, en el caso mío de la infección. Entonces el ortopedista dijo, pues la única solución que yo le veo es de quedarse así, hermano, porque pues no hay de otra. Suena duro, pero no hay de otra. Y pues así como estamos charlando ahora, él me dijo, yo sé que tú eres una persona fuerte y vas a salir de eso. Y fue así. Entonces, lo que yo hago, tenía como ese miedo que me fueran a decir, no sigues tu vida normal, no hagas lo que está, a lo que te desempeñas. Y mi familia también me decía, deja lo que tú haces para que te cuides y todo eso. Pero pues yo creo, aquí es donde hoy como un mensaje otra vez a las personas que estamos Sí. en silla de ruedas. No hay que limitarse. De todas maneras, en la vida nos vamos a morir de algo. Obviamente, buscar siempre estar enfocados en salir adelante, hacer las cosas pausadamente, porque hay que ser realistas, no hacemos las cosas como antes, las hacemos de otra Claro. manera. Entonces yo le dije al ortopedista, no, yo hago esto, y me dice, no, Ahí juega un sí, papel fundamental la mente, sí, la ¿no? mente. No, y eso es lo que me ha enfocado a mí, la mente, el positivismo, yo soy una persona que no me... Las crisis que he tenido me han ayudado, obviamente, a salir más fuerte de cada situación. Javier, y debido a todo esto, superaste todo, ¿cómo llegaste a la metalmecánica? Bueno, la metalmecánica, como le contaba, hice pintura, diseño gráfico, pero no me llamaba pues como la atención, ¿me entiendes? Hasta que un día un primo compró un soldador y él estaba soldando, entonces, Pero eso fue después de... después del accidente. Ok, Eh, yo tengo un amigo que pues es Duan Sport, Duan Sports. y una gran persona, y él tenía como más ganas de hacerse una bicicleta, una bici chopper personalizada, solamente exclusivas, como él dice, Para él. para él. Entonces yo ya tenía como esas ganas de hacerme una silla de ruedas, debido de mis traumas y todo eso que tuve, que me ayudara a poner de pie. Ya. Entonces comencé como a tirar a aprender a soldar. O Pero sea que todo esto fue después. sí, después del accidente, obvio, como te digo, me daba mucho temor porque todo ese material perdón, de tornillos que tengo y barras, entonces la corriente me daba miedo quedar de pronto No, pegado claro. ahí. Y poco a poco
fui aprendiendo como a manejar el soldador y tales. Entonces le dije a Duván, vea, yo quiero hacer una silla. Si vos querés hacer la bicicleta, él compró una bicicleta, yo la remodelé, corté pedazos y le hicimos soldar, porque en ese tiempo no tenía soldador y tampoco sabía soldar bien. Y, y ya comencé como a enfocarme en eso, no, esto me gusta. Pero entonces, fabricaste la chopper, Fabriqué la bici chopper. la bici chopper. Sí. Vamos a aprovechar este momento que estamos hablando de la bici chopper, que están donde Duan, Duan Sports, y aprovechamos pues para invitar a toda la gente de Rosso, sus alrededores, toda la gente que está viendo este gran capítulo al natural, a que se den la pasadita en Rosso. Ustedes llegan a Rosso, el semáforo del parque, voltean a mano derecha, le dan al fondo, preguntan por Duan Sports, el hincha del Cali, mejor dicho, llegan de uno, ustedes encuentran afuera de todo un poco, todos los souvenirs, moda y demás, y se encuentran también exhibidas en la parte de afuera las bici chopper, las cuales la gente puede ir, tomarse la foto, puede montar en ellas, mejor dicho, así que ya saben, súper recomendados. El mejor sitio en moda, en bici chopper, en souvenir y demás, lo encuentras en Duan Duan Sports, Sport. en Rosso. Sí, entonces ya diseñé la primera y me enfoqué como en aprender. Entonces, al estar en una silla de ruedas, créeme que obviamente lo más fácil también es que las personas vuelvan a creer en uno. Claro, Yo aprendí a soldar, y comencé a hacer trabajos de amigos así y comencé a reunir dinero. pero vení, a que no nos saltemos, porque es que hay algo especial. Hiciste la bici chopper, que las podemos mostrar, la bici chopper, y fabricaste la silla, ¿sí o no? Sí, fabriqué la primera silla que pues fue para mí obviamente, la cual me ayudó bastante. Esa era la silla, ¿qué especialidad tenía esa silla? Esa silla presta dos servicios, pues el Sí, servicio de obviamente de trasladarse de un lugar a otro para normalmente, desplazarse. sí, para desplazarse, y ofrece el servicio también de ponerse de pie, como un exoesqueleto, los que hay actualmente. Ok, entonces hacemos también ese paréntesis ahí porque las fábricas, aún las fábricas, Las fabricaba por encargos, porque pues desafortunadamente para nosotros las personas que somos usuarios de silla de ruedas son muy costosas las cosas. Estamos hablando de unos precios súper elevados, el cual hay una desigualdad tremenda, ¿me entiendes? Una silla puede estar evaluada de las que yo hago, bipedestadoras, que así se llaman, están en promedio entre 9 y 10 millones, cuestan hasta 25 30 millones. Entonces yo le ofrecí la facilidad a las personas, de pronto me llevaban una silla, yo lo que hacía era reutilizar las cosas y les salía más adaptarla. económica. Estamos hablando de 3 4 millones de pesos y yo me ganaba 500.000 pesos, un O ejemplo, sea, ¿me pero entiendes? entonces aquí vemos que más que un negocio lucrativo, lo hacías por prestarle como ese bienestar, por mejorarle la condición de vida a las personas que están en esta condición. O sea, te da una rentabilidad, obviamente, pero no lo suficiente, porque lo hacías como más de corazón, para que la gente pudieran tener como esa comodidad. Sí, claro. Pues al estar en silla de ruedas es una gran ventaja, porque pues yo sé que es estar en una silla de ruedas, por qué procesos pasamos. Entonces me enfoqué en eso. De pronto cada persona venimos a este mundo por algún objetivo, alguna cosa y Pero te hago la pregunta, Javier, te la traslado porque sé que hay muchas personas al otro lado que quizá quieran obtener esta silla y no tengan el recurso suficiente y de pronto deseen que Javier Gironza se las fabrique. ¿Dónde se pueden comunicar las personas, Javier, las que quieran adquirir esta silla? se pueden comunicar al 310-850-5633 o en mis redes sociales me pueden escribir. Son sillas, como les digo, que en el mercado están un precio muy elevado, pero pues yo siempre me enfoqué en eso, en ayudar a las personas que están en mi misma condición o en peores condiciones que pueda ayudar, ¿me entiendes? Pero también trabajas adaptando otras sillas. Por ahí te hemos visto en un video de TikTok, por ahí lo estuvimos mirando, donde salís en una silla a una velocidad, no sé cuánto podrá levantar esa silla, por decirlo así, en velocidad, pero también es muy práctica, ¿no? Sí, ese es el último proyecto, uno de tantos que he hecho. En sí he hecho 6 proyectos, el cual pasé a Indervalle, a varias
a varias partes, pero pues Varias entidades, ahí sí varias entidades y pues hasta ahora no resultaron. Entonces, primero tuve un sistema de transporte que era a gasolina y a pedal, tenía equipo de sonido, techo, una elegancia. Sí. Con eso di lata en el parque, en varias partes y salía y todo. Y luego de eso fue la silla de ruedas bipedestadora. Luego un amigo me regaló una silla eléctrica, la cual la desarmé totalmente, la volví eléctrica, bipedestadora, y en ella andaba de pie, totalmente de pie en la casa. Ya podía bajar las cosas que estaban encima de la nevera y nadie sospechaba de mí. Entonces, ya saben, súper recomendada. sí, Ya, pues. y entonces eso me ayudó mucho. Y pues me enfoqué en eso, ¿no? Y ya luego de eso vino otros proyectos. Como te digo, he hecho varios proyectos y ya este me gustó bastante porque eh, es muy práctico para andar. Es una silla, es esta silla en la cual estoy que presta tres funciones. Es una silla normal con dos ruedas, se Sí. puede adaptar a una sola rueda manualmente y ponerle la rueda que es con el motor eléctrico, un motor de 350 watts, una batería obviamente la que le proporciona la corriente al motor. Y ya llevo con él ya un año, subí un video el cual ha tenido buena aceptación, pero pues son aparatos que cuestan bastante desarrollar, pero en esas estoy enfocado en, ¿Qué velocidad puede alcanzar una silla de esas? Promedio. pues en sí no es tan recomendable una velocidad, pero o sea, porque pues el equilibrio de nosotros no es el Ajá. mismo, pero esa más o menos alcanza 24 kilómetros por hora. Suficiente. Sí, es muy práctica, muy fácil, entro a todos lugares. Javier, me decís que has tenido 6 proyectos Sí, correcto. que los has enviado a diferentes entidades, Sí, las cuales ninguna te ha avalado ese proyecto, pero se sigue trabajando en ese sueño, ¿no? Sí, De claro. tener alguna entidad, porque podemos aprovechar en este momento también, Javier, porque sé que nuestros capítulos al natural le llega a mucha gente y quizá haya esa entidad que en este momento esté viendo tu historia, tu relato y se quiera interesar por de pronto patrocinarte o avalarte uno de esos grandes proyectos, porque no son cualquier proyecto, son super proyectos que traen un gran beneficio para las personas. sí, claro, traen un gran beneficio y le sube más que todo la autoestima a las personas. A mí, o sea, me sirvió mucho, a pesar de que yo tengo o sea, yo no me complejo por nada, o sea, eso me fue como darme unas nuevas alas, por decir así, ¿me entiendes? Se siente muy bacano tú salir, como dice mi amigo Duan, el centro de atracción, porque es algo, me han tomado fotos, me preguntan de qué país las trajeron, o todo. Cambiaste ese concepto, Sí. o sea, la gente no te ve como la persona con discapacidad, Ni- que es mal dicho, Sí, ya te ven diferente, o sea, revertiste tanto eso que te ven como esa personalidad, esa persona relevante que hace cosas distintas, sí. o sea, que has hecho un gran trabajo emocional en todos los aspectos. Sí, igual, o sea, yo sé que estoy en una silla de ruedas, pero yo trato de sentirme como que estoy normal, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, como tú te sientas, como tú vivas la vida, pero más importante es como tú te sientas, eso mismo le transmites a las personas. Si tú tienes tristeza, eso te van a ver. Entonces, ya hice los primeros diseños y todo, busqué muchas ayudas porque la idea es esa, buscar patrocinadores, por lo menos como, pues, como te digo, enfocarnos en ayudar a las personas porque las cosas son muy costosas para uno y es algo que le aporta a uno. En silla de ruedas, lo más duro es el transporte. Sí, claro. Entonces en eso me enfoqué y yo en eso salgo 3 veces al día, 4, 5, lo que yo desee y no me limita, en cualquier parte puedo entrar. Bueno, aquí estamos escuchando el relato de Javier Gironza, quien nos acompaña hoy en este capítulo súper especial de Al Natural, un relato sin filtros, hablándonos de su experiencia de vida, de todo lo vivido, de cómo lo ha revertido, cómo lo ha vuelto de forma positiva, que es algo súper genial, súper bacano y que por supuesto aquí estamos nosotros para llevarles a ustedes todos estos relatos que le puedan servir en su vida, en su vida. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @la_r_escobar. Así mismo nos encuentran en YouTube, donde pueden encontrar y chequear todos los capítulos del Natural, imperdible. Así que lo invito a todos ustedes para que vayan, chequeen y miren todo nuestro trabajo. Aquí estamos y seguimos con Javier Gironza.
Javier, aparte de las sillas, vemos que fabricas puertas, ventanas, portones, letreros en madera, sillas. ¿Qué más Tri- pudimos ver? ¿Qué más? Triciclos, Imagínate, triciclos. he hecho triciclos. En Cali hice una adaptación para una persona que le costaba bastante manejar el equilibrio. O sea, no podía caminar bien. Le hice un triciclo del cual la persona, fue muy agradecida porque pues le di facilidades de pago y me lo terminó de pagar. A lo último le dieron las primas como que fue y tuvo algo de agradecimiento, escribiendo un mensaje que me llenó mucho de satisfacción porque pues, o sea, es un reflejo de lo que yo hago, eso es lo interesante. Yo los pocos videos que hago los subo a las redes sociales, así no tengan mayor interés las personas, pero pues es algo que, como tú dices, le lleguen a alguna persona que esté pasando por la misma Realmente en su situación momento lo necesito. y sepan que se puede salir adelante, que se vale soñar. Si el hecho que estar uno con vida es un buen sinónimo que se puede seguir. Entonces, esa persona me mandó un mensaje muy bonito, la cual ella estaba negada a seguir viviendo y con la adaptación que yo le hice, le sirvió mucho Cambió. y hoy en día es una persona agradecida. Y he hecho muchas amistades así, que están en silla de ruedas y yo les echo charlitas por aquí, hagan esto, si se encuentran en un proceso que apenas están comenzando. Y pues invito de pronto a aquellas personas que estén pasando por una situación o algún familiar o un amigo, me pueden escribir. No soy psicólogo ni nada de eso, pero pues algo se puede ayudar, algo se aporta en la vida. Hay que siempre compartir y no ser egoístas en la vida. Es Sí, fundamental y deben de prestar mucha atención. Javier siempre está dispuesto a aportarle a las personas y eso es bien bonito, eso es de valorar porque no se piensa con egoísmo, siempre se piensa en ayudar desde el corazón. Javier, yo sé que a través de tu trabajo que realizas, pues generas tus ingresos en cierta forma. Eh, por decir, las personas que en este momento quieran mandar a hacer trabajos, eh, ¿dónde te pueden ubicar? Aparte de las redes sociales, en Rosso, te hablo de las personas, digamos, en este caso, las personas que quieran las adaptaciones de sus sillas de ruedas, pero también tenemos otras personas que quizá quieran el trabajo de cerrajería, ventanas, puertas, portones y demás. ¿Dónde te pueden ubicar? Pues ya yo vivo actualmente pues, en Rosso, obviamente, ¿no? Allá es muy fácil de llegar. Yo vivo en una finca retiradita del pueblo, el cual ahí tengo un pequeño taller donde sale lo mejor La para bugueña, exportar, vamos a sí. darle la bugueña a la gente que llegue a Rosso. Sí. Pues lo de cerrajería estoy apenas comenzando. Esa es Para unos otra. grandes trabajos. Sí, siempre trato de hacerlo mejor. Si no es para mí, hacerlo mejor. Y si es para mí, también. Entonces, apenas estoy comenzando por lo menos haciendo ventanas, portones. Porque como te digo, hay muy poca gente, o sea, no todos, pero sí como que lo miran en una silla de ruedas a uno y dicen, no, este es capaz de hacer eso, ¿no? Pero para eso están las Sí. imágenes y todo en redes sociales y nosotros también te vamos a ayudar para que la gente conozca de tu trabajo. Llegamos a Rosso, al parque, voltamos a mano derecha, pasamos por Sport, llegamos al callejón La Marina, La Marina, al fondo, como se giramos, dice. Sí, llegamos a una, aparte, a mano izquierda, la finca en sí no tiene todavía nombre, pero está pero terminando la pavimentada, le ponemos cuánto, Cristian, más o menos, 500 metros más o menos. sí, 500 metros unos 500 aproximadamente, metros, sí, entonces aproximadamente la bugueña 500 la metros. fácil. Y si de pronto se pierden, llegan a Rosso Parque, preguntan por Sport y a Sports le preguntan dónde, Le compran. eso, le compran, se llevan un recuerdo de Rosso, y ahí le preguntan dónde vive Javier Gironza y de una, solo llevan como por un tubo, llegan a directico. Sí, de paso aprovechan y Dubán tiene las mejores iglesias de todos los municipios y es un buen recuerdo para Sí, las señor, los personas que souvenirs, visitan ¿no? pueblos. Piedras, el hombre tiene piedras, iglesias, manillas, lapiceros, mejor dicho, el hombre popular de Rosso a nivel mundial dice, está en los 5 continentes que dice, ¿no? Sí, los 5. 5 continentes, por ahí también en nuestras redes sociales tenemos Un gran algo de personaje, Iván un gran personaje y gran persona, un gran amigo. Eh, También quería aportar eso, ¿no? Mira que después de mi accidente, el cambio más drástico es que las personas se comiencen a retirar de uno. Las amistades. Las amistades, supuestas amistades que uno cree que son amistades, pero pues son amistades, como dice de paso. Cada persona trae algo bonito para aportar y si me ofrece mi amistad, yo sigo haciendo amigo, así no me vuelvan a hablar, a determinar. Pero es algo drástico porque pues ya no te llaman, ya no te escriben,
ya no te van a invitar, obviamente, a lo que uno hacía antes, pero sí me entiendes, es algo complejo. Ahora he hecho grandes amistades, aprovecho el espacio para el parcero Duván, que es una persona que ha estado ahí. Ven, ya que hablamos de Duván, vení porque también hay una historia. ¿Cómo así que te sucede lo del accidente? Listo. Y Duván te había facilitado algo de mercancía, no sé, y pasaron 3 años, Así había es una algo, cuenta pendiente. ¿Cómo es esa historia? eh, él tenía un local de donde está ahora, un poquito más retiradito, entonces yo saqué, el día que me accidenté iba estrenando toda la ropa de De Duván, Duván. de Duván. Zapatos, Y lo único que me faltaba eran las medias de estrenar, de resto iba iba estrenando todo. cremita, como dice Don Iba así Esfor, cremita y con, con las pintas más bélicas, dice sí, él. y, y le saqué el valor de 350.000 más o menos a crédito. Sí. Pasaron mi accidente, salí a los 3 años. Yo guardaba en sí en la billetera que escasamente se miraban los números. ¿Cuánto era? Le dije, buenas noches. ¿Se acuerda de mí? Dijo, no, parcero, yo no me acuerdo. Yo le escribí, yo le dije, no, yo te compré una gorra así, 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 de estas cosas. Me dijo, ay, ¿cómo así? ¿Qué te pasó? Y le dije, parcero, lo que pasa es que yo le debo una cierta cantidad de dinero de usted que hace 3 años. Me dice, ¿y cómo así? Me dice, no, Hazare, parcero, tenga 20.000 pesos y vaya, cómase algo y cuando pueda me los paga. De ahí surgió la gran amistad con el parcero. Yo necesito un favor y si está en facilidad de hacerme cualquier favor, él lo hace. Entonces le terminé de pagar de peso en peso, como se dice, hasta el último peso se lo Saldó pagué. esa deuda. Saldé la deuda surgió una gran amistad ahí con el parcero. Oiga, qué bacano. Si otros llegan. Y los que realmente valoran. Y los que realmente valoran. Pero en sí, los que yo antes con los que trataba, pues yo los considero aún mis amigos. Así, si me entiendes, cada persona llega a esta vida a aportar algo. Claro. Sí, yo ahora tengo buenos amigos, tengo varios donde yo vivo, está Mauricio, Alfredo, a Guillermo, y aprovecho y le envío un mensaje a ellos, un saludo a unas personas chéveres, a varias personas que Dios le pone en el camino a uno. Oiga, antes de despedirnos, por ahí también me di cuenta, Javier, que tenés una gran pasión y un gran sueño, que siempre fue el ejército y que te gustaría visitar, como tener ese día en el ejército. Uy, me leyó el pensamiento y no tenía claro eso. Sí, sí. Yo fui fanático, o sea, soy fanático al ejército. Sí. Obviamente en el concepto bueno, no de las cosas, ¿no? Me presenté varias veces, no me llevaron, no por malo, porque pues créame que si me hubiera al ejército en este momento, tuviera un buen rango de pronto. Pero pues por cosas de la vida no me llevaron. Había buen personal y no necesitaban tanto. Me presenté en Palmira, luego fui otra vez, hubieron unos problemas en archivos, se quemaron, me dijeron, vuelve y se presenta. Yo dije, no, yo no pierdo más mi tiempo, me agarro a hacer otras cosas. Y pues pasó lo de mi accidente. Pero te Uy, gustaría, claro, por lo menos yo hubiera, o sea, tener así un día con el uniforme, con un fusil, obviamente sin munición, como se dice, sentir esa sentir sensación. esa sensación. Uy, eso es muy bacano. Qué bonito sería, muchachos, Cristian, yo, no, hombre, que lográramos, no sé, darle esa gran sorpresa en algún momento a Javier. Mi hermano, usted sabe que puede contar con nosotros. Sí, Aquí claro. estamos, como siempre, sí. Cualquier cosa puede suceder y estamos también para servirle. Gracias, porque gracias. la realidad es esa, que este gran equipo de trabajo que tenemos es un equipo que se ha conformado de un gran corazón, que lo que prevalece es el amor hacia las personas. Hasta dónde lleguemos con este proyecto, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero también Dios sabe qué tenemos en cada corazón. Sí, claro. Es un gran proyecto y aprovecho para felicitarlos porque pues desafortunadamente hoy en día en las redes sociales nos retroalimentamos de lo que miramos, cosas que no niego el mérito de cada persona, cada logro de cada persona, pero pues hay que tirar como si queremos un cambio, comenzar desde nosotros, aportar algo bueno a la sociedad, ¿me entiendes? Serie para que se acabe tanta desigualdad y pues esto es un buen proyecto del cual qué persona no tiene que contar una historia y los invito para que lo sigan y relaten sus historias, porque vuelvo y les digo, todo mundo tenemos algo por muy duro o triste que contar, alegre, lo que sea, pero hay algo que contar en la vida. De eso se trata yo creo que la vida, ¿no? De tener barreras, obstáculos, porque si todo fuese fácil en la vida no tenía mérito, no tenía como esas ganas de uno seguir viviendo, ¿me entiendes? De lucharla.
todo tenerlo fácil ahí, como se dice, en bandeja de plata, no tiene sentido. Javier, ya para despedirnos, yo quiero que a este público, a la gente que sigue al natural, yo quiero que le envíes un mensaje, un bonito mensaje a toda esta gente. Bueno, no ser ajenos al dolor de otra persona. De pronto, como tú lo acabas de decir, pensamos que nunca nos va a pasar algo, pero nos puede pasar, sea a nosotros, a un familiar, etcétera, a cualquier persona. No sentirse como superior, ¿me entiendes? A otra persona, esté en una situación como la mía o en peores condiciones, que esas personas viven más feliz que cualquier persona y nos enseñan, nos aportan algo bonito en la vida. Y siempre si tenemos esa opción, esa facilidad de ayudar, ayudar a la persona. ¿Sí me entiendes? Hasta el momento a mí no he tenido negativas de nadie, ¿sí me entiendes? Por lo que te digo, yo me daba a sentir y a transmitirlo como soy, ¿sí me entiendes? Yo estoy en una silla, pero realmente para mí eso como que no. Pues aquí estamos con este bonito relato, relato de vida espectacular. Recuerden, todos ustedes, seguirme en todas las diferentes redes sociales. Me encuentran como @la_R_Escobar. Los invito para que vayan a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos todo el material, capítulo a capítulo. Lo encuentras ahí en nuestro canal de YouTube. Así que ya saben, me encuentran como @la_R_Escobar. A Javier Gironza, ¿cómo lo encontramos? Como Javier Gironza, en Facebook, en Instagram y en TikTok, que son las redes sociales que manejo. Así que mi gente, para nosotros fue un honor hoy compartir con este gran personaje, con esta gran persona de este gran corazón que nos acompaña desde Rosso Valle para el mundo entero. Así que como recibimos a Javier Gironza, de esa misma manera lo despedimos, gente, mi público. Fuerte aplauso para Javier, muchas gracias, hermano, aquí por visitarnos, por compartir esa bonita experiencia en Al Natural, un relato sin filtros.